Vamos a definir, ya lo habíamos hecho, pero vamos a hacerlo rápidamente. A la corriente eléctrica la vamos a definir como la variación de la carga que circula en una cantidad de tiempo. Nosotros lo podemos presentar así, como un cociente entre los diferentes deltas de carga y de tiempo, o lo podemos pasar a su forma diferencial como la derivada de la carga respecto del tiempo. Esto a nosotros nos permite definir a la corriente, y esta corriente tiene la característica de que es una magnitud escalar. Como ustedes se darán cuenta, lo que nosotros estamos viendo acá es la tasa de la variación de la cantidad de electrones que se mueven en una cantidad limitada de tiempo. Ahora, ¿cómo es que esa corriente circula en los materiales? Para eso vamos a definir primero, sin saber bien de qué estamos hablando, a un material conductor, y a este material conductor vamos a tomar una sección de este material para estudiarlo. Sabemos que en este material conductor va a haber movimientos de cargas. Bien, los portadores de carga en los conductores metálicos son los electrones. Bien, pero no es la única manera en que la corriente puede circular. De hecho, nosotros podríamos tomar un líquido y la corriente eléctrica dentro de ese líquido puede circular en tanto y en cuanto yo tenga portadores de cargas libres, y esos portadores de cargas libres van a ser iones en lugar de electrones. ¿Está bien? Son dentro de la solución líquida, yo voy a poder contar con iones para el movimiento de las cargas. Dentro de los diferentes modelos que se presumen para explicar el movimiento de una carga, el favorito, el más adecuado, el que explica mejor cómo es el movimiento, es el modelo de colisiones, que es un modelo mecánico. Es ese modelo el que dice que el portador de carga se mueve, por ejemplo, con una velocidad y dirección bien determinado. Este portador de carga para nosotros decíamos iba a ser un electrón en el material metálico. Pero en determinada parte de su trayectoria podrá encontrarse por ejemplo, podría ser con otros electrones, con, por ejemplo, partes de la cadena que conforman la estructura, en este caso sería una estructura de tipo, ¿cómo es que se llama? Tipo prismática, de cristales, por ejemplo, para el material metálico. Bueno, entonces en este primer viaje se encuentra con esta primer pieza o primer parte del mismo conductor. Y ahí, si bien el electrón no va a colisionar, va a desviar su dirección de acuerdo a la velocidad que tenía anteriormente y de acuerdo a la cantidad de energía que absorba el punto hacia el cual se acercó. Nosotros vamos a llamarle colisión, pero en realidad no colisiona, ¿está bien? Eso no está bien, sino que en realidad se aproxima y en determinado momento es repelido o es atraído por otra parte del cristal metálico de la pieza que estamos analizando. Bueno, lo cierto es que luego va a cambiar su dirección, sigue siendo el mismo electrón, ¿está bien? Bien, este electrón ahora se encontrará nuevamente con otro obstáculo que va a desviar la trayectoria, va a pasar esto varias veces, se encontrará con otro obstáculo. Y podemos decir que finalmente el electrón ha recorrido
una porción de la pieza metálica por la cual estaba atravesando. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a ver es que en la realidad, yo estoy moviendo los electrones, pero no es que este electrón, vamos a decir que este es un electrón particular, no es que este electrón particular haya recorrido toda esta sección de la pieza metálica por la cual estaba atravesando, porque en realidad lo que ocurre es que en cada una de estas aproximaciones puede pasar que otro electrón sea el que continúe el camino con una trayectoria diferente o parecida a la que traía el electrón que se había aproximado inicialmente. ¿Está bien? Entonces acá sería otro, el electrón que empieza a moverse, otro electrón. Bien, y esa sería la idea. En cada una de las porciones y aproximaciones del viaje del electrón, ese electrón lleva una velocidad y esa velocidad es una velocidad suficientemente grande. Pero lo cierto es que todo este recorrido, el electrón lo hace con una velocidad diferente. Y esa velocidad nosotros la vamos a definir como la velocidad de arrastre. Bien. Que sería la velocidad neta, si es que yo contara que el electrón entró por este extremo de la pieza metálica y salió por este extremo de la pieza metálica, sería la velocidad neta en la cual ese electrón se ha movido a través de una longitud L de este conductor. Bien, estas velocidades que hemos marcado en rojo son mucho más altas que la velocidad de arrastre. ¿Esto por qué? Porque como explicamos acá en este modelo, los electrones, bien, van recorriendo esta longitud, que estaría dentro del plano horizontal, pero lo van recorriendo moviéndose mucho más, recorriendo, digamos, un trayecto mucho más grande. Inclusive pudiendo retroceder para luego volver a avanzar, que es lo que pasa acá. Si yo veo una partecita de este electrón, una partecita, perdón, del movimiento de este electrón ha sido de retroceso. Bueno, entonces eso que estamos viendo es que la trayectoria no solamente es bastante más larga, sino que incluso el electrón puede retroceder. Por lo tanto, si bien la velocidad propia del electrón puede ser muy grande, recorrer este tramo L de longitud del material conductor le va a llevar bastante más tiempo que si lo hiciera en línea recta. Bien, esa velocidad de arrastre puede calcularse, pero antes de calcular la velocidad de arrastre, vamos a definir, si es que no lo habíamos hecho la semana pasada, vamos a definir a J como la densidad de corriente. J para nosotros va a ser la densidad de corriente y esto lo vamos a calcular como la corriente sobre la superficie. En alguna literatura ustedes podrán encontrar la corriente sobre el área. ¿Bien? La diferencia entre área y superficie es que el área no tiene unidades, entonces nosotros vamos a usar superficie. Lo general es que la densidad de corriente J esté medida en amperes por metro cuadrado, pero podemos encontrar subunidades para esta amper sobre metro cuadrado. Pero podemos encontrar subunidades, entonces podríamos encontrar, por ejemplo, amper sobre centímetro cuadrado o sobre milímetro cuadrado. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que, definiendo así a la densidad de corriente, podemos tratar de encontrar una expresión que me permita a mí definir a la corriente de arrastre, perdón, a la velocidad de arrastre con alguna expresión matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de la definición de corriente que habíamos escrito acá, derivada de la carga respecto del tiempo, entonces podríamos decir que a partir de esta definición de corriente intentaríamos encontrar el valor de la corriente, perdón, de la velocidad de arrastre para el movimiento del portador de carga a través
de toda la longitud de L de esta porción de material conductor. Bien, lo cierto es que si yo tomo un volumen de este material conductor, vamos a hacer un nuevo dibujo en todo caso para que el otro quede. Si yo tomo un volumen de este material conductor, vamos a definir ese volumen, el encerrado, entre dos cortes de las superficies, es como si hiciéramos dos cortes transversales en el material conductor, y acá tuviese una superficie dentro del material conductor, tuviésemos dos superficies. Una de entrada, si es que pensamos que la corriente va en este sentido y luego sale por acá en este sentido, tendríamos una corriente de entrada, una corriente de salida. Y este sería el volumen atrapado. La longitud, L, y las dos superficies. Bien, podríamos decir que en este volumen yo voy a tener una cantidad N de portadores de cargas libres. Esa cantidad N de portadores de cargas libres es la cantidad, en un material metálico van a ser electrones, la cantidad de electrones que pueden ser utilizados para el desplazamiento de las cargas. ¿Bien? Con lo cual, son la cantidad de electrones que pueden servir para la circulación de la corriente. No podemos robar electrones, por ejemplo, de las órbitas más profundas del material. ¿Está bien? Entonces, solamente hay algunos electrones que están en posibilidad de servir para que esos electrones sean movilizados y sean portadores de la carga que transporta esta corriente. Bien, entonces esa cantidad de portadores libres están dados por unidad de volumen y son los que vamos a poder utilizar para que la corriente se establezca. Bien, luego tenemos la carga del electrón. Bien, esto sería carga del electrón. Bien. Teniendo entonces la cantidad de portadores que están disponibles para establecer la circulación de corriente y la carga del electrón, puedo conocer entonces en un volumen determinado cuáles son, esto es por unidad de volumen, esto, vamos a escribirlo así, por unidad de volumen. Bueno, entonces, si es que yo conozco cuál es este volumen, puedo saber cuál es la carga, haciendo la multiplicación entre la cantidad de portadores libres por unidad de volumen, la carga de los electrones, que serían en este caso los portadores de carga, y el volumen, puedo saber cuál es la carga que específicamente está disponible para la circulación de corriente. Con lo cual, si es que llevo estas expresiones para aquí arriba, podría decir entonces que la corriente sería igual a la derivada del valor n por la cantidad de carga del electrón por el volumen respecto del tiempo. Esta corriente, entonces, viendo que la cantidad de portadores libres y la cantidad de electrones no varía con el tiempo, puedo sacarlo por fuera de la derivada. Entonces, me va a quedar el valor de portadores libres por unidad de volumen por la carga del electrón multiplicado por la derivada del volumen, pero el volumen lo podría escribir como la superficie por la longitud, pensando en que esto tenga una superficie que sea regular, o sea que a cada paso que me corro hacia la izquierda o hacia la derecha, yo siempre tengo la misma superficie, pensando en eso, entonces podría decir que este volumen sería la superficie por la longitud.
Y ahora, me puedo dar cuenta que la superficie no varía, pero me va a quedar el valor de portadores por el valor de la carga de esos portadores por la superficie multiplicado por la derivada de la longitud, ¿bien?, respecto del tiempo. Pero esta longitud en realidad nosotros podríamos tomarla como el espacio que recorre la carga, ¿bien? Y esto no sería otra cosa que la derivada de la del espacio recorrido respecto del tiempo, con lo cual para nosotros esto sería la velocidad de arrastre. Bien, o sea que lo que queremos definir, lo que queremos encontrar es el valor de esta derivada. Y el valor de esa derivada, si lo despejamos de esta expresión, nos va a quedar la corriente sobre la cantidad de portadores libres por unidad de volumen por la carga de los portadores, que en este caso decíamos que iba a ser un electrón, pero si tuviésemos eventualmente, por ejemplo, un líquido, podrían ser iones, y ahí tendremos que poner la carga de esos iones, por la superficie. Y si es que, basado en lo que habíamos visto aquí arriba, vinculo este cociente, esto directamente me va a quedar como la densidad de la corriente sobre la cantidad de portadores por unidad de volumen multiplicado por la carga de los portadores que pueden hacer circular la corriente. Esta sería para nosotros la velocidad de arrastre, o sea, la relación del espacio que se recorre versus el tiempo que le toma a un electrón hacer toda esta trayectoria y salir por el otro extremo. Sabiendo que lo que nosotros decíamos es que por acá, en este pequeño corte, estaría entrando un electrón, pero no es el mismo que el que va a salir tiempo más tarde por acá. Puede no ser el mismo electrón. ¿Está bien? Bueno, esta velocidad de arrastre me permite entonces pensar que podría yo tener dos consideraciones. La primera es que la velocidad sea variable, o sea, esté frente a un movimiento acelerado, o que la velocidad sea constante. Si la velocidad es variable, quiere decir que la derivada de la cantidad de carga respecto al tiempo es variable también. Y por eso la corriente tendría que ser variable. Bien, en cambio, cuando mi corriente no varía, es siempre la misma corriente, siempre tiene el mismo valor, entonces esa velocidad va a ser la velocidad constante, sería un movimiento no acelerado. Bien, yendo a los principios de... Profe, Sí, ahí X sería la distancia, porque no se ve bien. La distancia entre el corte que vos hiciste en el segundo dibujo. perfecto, sí, 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 espérate un segundito. Esta distancia, espera que lo voy a dibujar más arriba. Esto sería X. Ahí está, está listo. Bueno, lo que les decía, nosotros vemos que los electrones entonces adquieren una cantidad de velocidad, esa cantidad de velocidad puede ser constante o puede ser variable. Eventualmente, si esa velocidad es constante, estamos frente a la condición de que la corriente no varía con el tiempo, porque su derivada es constante. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos esta condición, podemos pensar de que el electrón tiene que estar forzado a desplazarse desde este extremo hasta este extremo. Entonces vamos a definir dos cuestiones. La primera, vamos a borrar esta parte. La primera es que nosotros vamos a llamarle al sentido de circulación de la corriente
de dos formas. Uno va a ser el sentido convencional y otro va a ser el sentido real. Bien, entonces vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos del sentido real y del sentido convencional. Hemos dicho que en este material metálico el portador de carga es el electrón. Entonces, para que el electrón circule desde la izquierda del dibujo hacia la derecha del dibujo, tendría que pensar que aquí yo tendré que tener un campo eléctrico positivo y aquí un campo eléctrico negativo. ¿Está bien? Por ende, yo tendría que tener un potencial positivo de este lado y un potencial negativo de este lado. Si yo a este dibujo lo complemento con una fuente que haga ese trabajo, entonces el polo positivo de la fuente deberá quedar de este lado. De esta manera, los electrones son atraídos por la placa positiva de la fuente y repelidos por la placa negativa de la fuente. Bien, esto es lo que nosotros conoceríamos como el sentido real. Sabiendo que por fuera de la fuente los electrones circulan hacia la placa positiva. Este es el sentido real. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la necesidad de definir el sentido convencional. ¿Por qué? Porque el sentido convencional, que es el que nosotros vamos a convenir, es el opuesto y nos va a favorecer cuando nosotros queramos aplicar alguna de las próximas leyes, ya aplicadas ya a circuitos más complejos. Entonces, definiendo el sentido real, vamos a definir al sentido convencional como el sentido de la circulación de corriente cuando los electrones en el circuito van desde la placa positiva hacia la placa negativa. ¿Bien? O sea, yo acá modifiqué el sentido de la fuente. Espérense un segundito que vamos a hacer una cosa. Vamos a dibujar la fuente en otro color. Acá modifiqué, les decía, el sentido de la fuente. Entonces ahora tengo la placa positiva de este lado, la placa negativa de este lado, y este sería el sentido convencional. Tengan en cuenta que de lo que estamos hablando acá cuando hablamos del sentido real o del sentido convencional es del sentido de la circulación de la corriente. No hablamos de la posición o la forma en que conecto la fuente. ¿Está bien? Lo que estamos hablando es de cómo circula la corriente. Y en el caso del sentido convencional, la corriente va atravesando el circuito desde la placa positiva de la fuente, recorre el circuito y llega hacia la placa negativa de la fuente. ¿Bien? Bueno, nosotros para resolver circuitos nos vamos a quedar con esta modalidad, con el sentido convencional. Entonces nos vamos a quedar con esta modalidad. Bueno, O sea que la corriente va a salir siempre de la placa positiva. exactamente, para resolver los circuitos sabemos que la corriente va a salir de la placa positiva. Eso nos permite explicar una serie de cosas que digamos, tienen un asidero mucho más razonable si es que lo establecemos de esta manera. Por eso es que existen los dos sentidos. Sabiendo que en realidad los electrones en realidad están yendo al revés, están yendo desde la placa negativa, recorren el circuito y vuelven hacia la placa positiva. ¿Bien? Pero el Bien. que vamos a tomar para la solución de circuitos es, salen de la placa positiva y retornan a la placa negativa. Bien, sabemos entonces que en un conductor metálico los portadores de carga se mueven, hay un campo que los impulsa a moverse, ¿está bien? Ese campo que los impulsa a moverse hace que esos electrones se muevan. En el medio, estos electrones van encontrando diferentes oposiciones al movimiento, debido a que, recuerden, estos no eran colisiones reales, pero en este modelo es como si estuviesen colisionando. Entonces, para nosotros, si seguimos con una idea de
una representación, un modelado mecánico de la circulación de las cargas a través de la pieza metálica, podríamos establecer una idea de que esta pieza metálica en sí misma puede ofrecer una cantidad de resistencia a la circulación de la corriente. ¿Está bien? Esa resistencia viene siendo lo que en el movimiento era el rozamiento. ¿Está bien? En el paralelo mecánico del movimiento nosotros teníamos un rozamiento. Aquí, en el paralelo eléctrico, nosotros a ese rozamiento le vamos a llamar resistencia. Y esa resistencia eléctrica no es otra cosa que la definición de la oposición que genera este material a la circulación de la corriente. Bueno, hablando de esa resistencia, nosotros podemos establecer una propiedad para algunos metales, y en general esa propiedad, digamos, no es para todos los metales, pero en general se cumple en la mayoría de los metales, que es que esos metales cumplan con la ley de Ohm. La ley de Ohm, vamos a hacer un poco de espacio en la pizarra. Este dibujo igual después lo vamos a tener que volver a hacer, pero necesito el espacio. La ley de Ohm lo que establece es la linealidad que existe entre la diferencia de potencial y la corriente que circula. Para nosotros, si sometemos a un determinado material, vamos a decir que yo tengo un alambre, por ejemplo, de cobre, de plata, de aluminio, y a este material lo someto a una diferencia de potencial, por este material va a circular una corriente. Si yo puedo cambiar el valor de mi diferencia de potencial, mientras más alta sea la diferencia de potencial, más alto va a ser el valor de la corriente que circula. ¿Por qué? Porque está disponible una fuerza superior, a partir de modificar el potencial eléctrico, está disponible una fuerza superior para mover electrones a través de esta pieza metálica. Bien, la ley de Ohm la cumplen aquellos materiales para los cuales hay linealidad entre la diferencia de potencial y la corriente que se establece. O sea, si yo puedo ver que para una determinada diferencia de potencial tengo una determinada cantidad de corriente y para otra diferencia de potencial tengo una cantidad proporcional de corriente, es decir, si aumento n veces esta diferencia de potencial, la corriente deberá aumentar también n veces. Eso es lo que estamos diciendo. Si eso se da, el material cumple con la ley de Ohm. Bien, ¿cuál sería la posibilidad si no es esa? Bien, la posibilidad podría ser un material que no cumpla con la ley de Ohm, podría ser, por ejemplo, un material como este. Donde quizá en la primera parte del recorrido yo tengo una parte lineal, más o menos lineal, pero a partir de algún punto en el recorrido, si aumento un poco más la diferencia de potencial, la cantidad de corriente que circula ya no aumenta de forma lineal, ya aumenta mucho más. Y si aumenta un poquitito más, ya mi corriente aumenta mucho más. Y si aumento un poco más, fíjense de que los aumentos de corriente, conforme aumenta mi diferencia de potencial, por ejemplo acá y acá, los incrementos de corriente respecto a esa diferencia de potencial son mayores. Entonces, en el caso de la curva dibujada en rojo, este otro material no reviste, no registra el cumplimiento de la ley de Ohm. La ley de Ohm, a su vez, establece una relación que habíamos dicho iba a ser. Para nosotros, esta relación es aumento la tensión, aumenta la corriente.
¿está bien? Y aumenta la tensión en una cantidad N, la corriente aumenta en una cantidad N. Esa es mi relación. Entonces, lo que digo es que esa relación va a ser N igual a I sobre B. Bien, esta relación, en la medida que esta relación sea constante, entonces mi material cumple con la ley de Ohm. La ley de Ohm es para los materiales. Bien, ahora, si yo doy vuelta esta expresión, B sobre I, esto sería 1 sobre el valor N, y a esto lo vamos a llamar R. Esta R es la resistencia eléctrica del material. Esta resistencia es lo que decíamos antes, la dificultad al establecimiento de la corriente. Bien, y esta resistencia eléctrica tiene unidades de ohm, o lo que es lo mismo, voltio sobre amperio. Bien, la omega para el ohm, o el voltio sobre el amperio, que es una unidad equivalente. Un ohm es igual a un voltio sobre un amperio. Bien, con esta expresión puedo entonces calcular, B sobre I, puedo calcular R. Si B sobre I, para cualquier valor de B, es constante, entonces el material cumple con la ley de Ohm. Si es que B sobre I no es constante, como en el caso de la curva roja, entonces el material no cumple con esa ley que es la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es para los materiales, ¿está bien? Tipifica materiales la ley de Ohm. Esto lo digo porque la expresión R igual a B sobre I, la puedo escribir, esta expresión la puedo reescribir, por ejemplo, R por I es igual a B. Esto que tengo acá no forma parte, ¿bien?, de la ley de Ohm. Si bien esta igualdad está dada, ¿bien?, esto no puedo tomarlo como la ley de Ohm si es que esto proviene de un circuito. Si es que esta resistencia es un parámetro concentrado en un circuito, nosotros cuando empecemos a hablar de circuitos vamos a simbolizar a la resistencia R como un parámetro concentrado, ¿está bien? Entonces, si es que yo tengo este circuito y quiero determinar la cantidad de corriente, me estoy adelantando, yo podría decir que la corriente es igual a B sobre R. O puedo decir, si es que conozco la corriente y la resistencia, puedo decir que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. O si es que conozco la corriente y la diferencia de potencial, puedo decir que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la corriente. Ninguna de estas expresiones tiene relación, si bien se escriben parecidas, con la ley de Ohm. Por lo que decíamos, acá no estamos hablando de materiales, sino que estamos hablando de parámetros concentrados en un circuito. Bueno, dicho esto, imaginemos ahora que tenemos una pieza, vamos a seguir suponiendo por lo menos por el momento de que estamos hablando de piezas metálicas. Imaginemos que tenemos esta pieza metálica. En esta pieza metálica vemos que si yo hago aplicación de una diferencia de potencial, en esta pieza metálica va a haber una circulación de corriente. Bien, a su vez, yo podría establecer cuál es el valor de la resistencia a esta pieza metálica. Bastaría, como habíamos dicho antes, que haga un ensayo, ¿bien?, para una determinada cantidad de diferencia de potencial B entre extremos de la pieza metálica, podría encontrar una cantidad I de corriente para esa
para ese valor de diferencia de potencial. ¿Está bien? La relación entre B e I es la resistencia eléctrica de este material. Esa resistencia eléctrica puede ser escrita en función de los parámetros físicos del material. ¿Por qué? Porque la resistencia, como decíamos, era la oposición a la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, si es que nuevamente pensamos en esa resistencia como un modelo mecánico, yo podría decir que esa resistencia va a ser mayor, ¿bien?, si es que aumento la longitud del tramo del material conductor, y va a ser menor si es que aumento la sección transversal, me invento un cortecito acá, si es que aumento la sección transversal de ese material conductor. ¿Bien? Entonces, vamos a llamarle a esto S y a esta longitud L. Esta pieza va a tener una resistencia que va a ser proporcional directamente a la longitud L e inversamente proporcional a la sección transversal del material. Pero entre esta expresión y este cociente hay una constante que depende del material y es lo que nosotros conocemos como resistividad, ρ. ρ es la resistividad y las unidades es ohm por metro. Para cualquier material yo voy a tener un ρ distinto, una resistividad distinta. Bien, los materiales metálicos suelen tener resistividades bajas. Los materiales no metálicos tienen resistividades bastante más altas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la forma de encontrar la resistencia eléctrica en función de la resistividad, la longitud de la pieza metálica y su sección. Si pensamos entonces que para que circulen electrones yo tengo que aplicar una diferencia de potencial entre extremos, ¿bien? Decimos que esa diferencia de potencial entre extremos hará que haya una corriente eléctrica. Dibujo la corriente eléctrica en rojo. Esa corriente eléctrica no es un vector, es lo que habíamos dicho. Sin embargo, tiene un movimiento, por tanto, indicamos un sentido. Y tiene una intensidad, que sería algo así como el módulo, si quisiéramos verlo de alguna manera, en perspectiva a lo que sería un vector. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esa corriente eléctrica que circula por acá, si es que yo me baso en esta expresión y si es que me baso en esta expresión, me permite a mí calcular la diferencia de potencial en bornes de la pieza metálica. Esta diferencia de potencial en bornes de la pieza metálica la podré encontrar como el valor de la corriente I multiplicado por el valor de la resistencia. A su vez, el valor de la resistencia eléctrica la puedo conseguir como la resistividad del material. Esto tiene un valor de resistividad multiplicado por la longitud dividido por su sección transversal. Bien, lo que tenemos entonces aquí es, si es que agrupo, fíjense, voy a agrupar así en azul, la corriente dividido la sección transversal, si se acuerdan, era igual a la densidad de corriente J. Entonces, para nosotros, esto va a ser ρ multiplicado por L multiplicado por la densidad de corriente J. Ahora bien, si es que paso dividiendo de este lado la longitud, me quedaría la diferencia de potencial dividido la longitud, y esto será igual a la resistividad del material
multiplicado por la densidad de corriente J. Hago una aclaración. La densidad de corriente sí es un vector. ¿Está bien? Bueno, resulta ser que si yo hago este cociente, diferencia de potencial sobre la longitud, lo que estoy obteniendo es el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, cuando el campo era constante, podía ser determinado como B sobre L, o sea, la diferencia de potencial sobre la distancia entre los puntos en los que medía esa diferencia de potencial. Quiere decir que esta diferencia de potencial sobre la distancia entre los puntos de medición me da el campo eléctrico y quiere decir que el campo eléctrico es proporcional ¿a quién? A la densidad de corriente y a la resistividad. Entonces, para la misma densidad de corriente, si aumento, para la misma resistividad, si aumento el campo eléctrico, necesariamente debe aumentar la densidad de corriente. Entonces, aquí en este gráfico quedaría el gráfico del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es un vector. Este campo eléctrico, fíjense que yo estoy dibujando el campo eléctrico de acuerdo a lo que explicábamos hace un rato respecto a los sentidos de la corriente. ¿Está bien? Nosotros vamos, fíjense, el campo eléctrico para dirigirse hacia afuera quiere decir que este lado tiene que tener un potencial más alto que este. ¿Bien? Entonces voy con el campo eléctrico desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Bien, acá la corriente está yendo desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Entonces, ¿este sentido cuál sería? El sentido que hemos dibujado acá es el sentido convencional de la corriente. No es el sentido real, sino el convencional. Bueno, esta relación entre campo eléctrico y densidad de corriente nos permite asegurar entonces que justamente la densidad de corriente es el valor del campo sobre, esto es importante, densidad de corriente es igual al valor del campo eléctrico, este es un vector, la densidad de corriente es un vector, dividido la resistividad del material. Esto es muy importante, esa es una conclusión muy importante, ¿eh? Se despeja de aquí, pero la conclusión que aplica casi en el 90% de los casos de aplicación va a ser esta. Bueno, podemos estudiar el mismo sistema, pero con una variación. Vamos a ver qué pasa si es que hacemos una variación. Profe, Sí, señor. el campo y la corriente entonces van del punto de mayor potencial al de menor potencial. Claro, acordate, la corriente tiene dos sentidos, el real y el convencional. Acá nosotros estamos yendo en el sentido convencional y va desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Bien, bien, bien. ¿Bien? Gracias. Y el campo siempre va desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Listo. Gracias. Bueno, ahora vamos a establecer qué es lo que pasa si es que yo tengo una longitud L1 con una determinada sección S1 y acá mi conductor se estrecha y paso a tener una longitud L2. Esta longitud de L2 eventualmente podría igualarse a la longitud de L1, porque estas son longitudes que yo las puedo hacer más grandes, más cortas, solamente para hacer, digamos, el estudio que necesito. La sección
S2, que naturalmente va a ser más chica que S1, entonces podemos decir que S1 es mayor que S2. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, lo que pasa es que para estudiar este caso tenemos que saber que la corriente que entra es la misma que la corriente que sale. Bien, entonces no hay variabilidad de corriente en esta estructura de conductor. ¿Y esto por qué? Esto sería lo mismo que si tenemos una manguera y a esa manguera le conectamos una manguera un poco más chica. El caudal de agua al inicio de la manguera y al final de la manguerita más chiquita es el mismo, no puede ser distinto. Está bien, el caudal tiene que ser el mismo. Entonces acá pasa lo mismo, el caudal de electrones o portadores de carga tiene que ser el mismo en cada parte que yo tome para el material conductor, aún en este estrechamiento. Yo tengo que tener el mismo caudal de electrones. Entonces, si yo tengo el mismo caudal de electrones, quiere decir que tengo la misma corriente. Quiere decir entonces que yo sé que la densidad de corriente 1 iba a ser igual al valor de corriente, que es el mismo, sobre la sección S1. ¿Bien? Y la densidad de corriente 2 va a ser igual al valor de la corriente dividido el valor de la sección 2. Sabemos entonces que como la sección 1 es más grande que la sección 2, entonces la densidad de corriente en esta parte va a ser menor que la densidad de corriente en esta parte. Con lo cual, la densidad de corriente en 1 es menor que la densidad de corriente en 2. Como habíamos escrito hace un rato, el campo eléctrico era igual a la resistividad por la densidad de corriente, con lo cual el campo eléctrico 1, o sea, el campo eléctrico que tenemos de este lado, va a ser igual a la densidad de corriente por, perdón, la resistividad por la densidad de corriente 1. Y el campo eléctrico 2 va a ser igual a la resistividad por la densidad de corriente 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el material es el mismo, tanto de este lado como después de este estrechamiento, la densidad de las corrientes va a cambiar porque la resistividad es una propiedad del material. Entonces esta resistividad es constante. Para cualquier punto que esté estudiando de este lado o de este lado, tienen la misma resistividad. Entonces, si es que las densidades de corriente han cambiado, pero las resistividades son las mismas, no queda más remedio que pensar que los campos eléctricos también han cambiado. Y si es que la densidad de corriente 1 es menor que la densidad de corriente 2, entonces el campo 1, el campo de este lado, va a ser más chico que el campo de este lado. Diríamos entonces que el campo eléctrico 1 es menor que el campo eléctrico 2. Como esta parte después del estrechamiento, como esta parte del material conductor, entonces tiene una resistencia asociada, R, vamos a llamarle R2, que va a ser la resistividad por el valor de la longitud. Vamos a pensar que las dos longitudes que estamos estudiando, L1 y L2, son iguales. Sobre la sección 2, bien, entonces la resistencia de este segundo tramo, después de este estrechamiento, la resistencia de este segundo tramo va a ser más grande que la resistencia del primer tramo.
Lo que quiere decir, este estudio lo estamos haciendo, estamos pensando en que estas dos longitudes, L1 y L2, son iguales. Lo que quiere decir entonces es que para, para estos casos, el campo eléctrico, bien, Profe, sí, una consulta. En la resistencia tenemos que, lo estamos pensando como que las longitudes son iguales sí, exactamente, como que la y, resistencia de esta parte y de esta parte, perdón, la longitud de esta parte y de esta parte son iguales. Vamos a y ver. si varían, Bueno, si varía, hacia allá vamos. Vamos a iniciar, perdón, vamos a iniciar pensando en que son las mismas. Entonces decíamos que la resistencia R2 va a ser más grande que la resistencia R1. Lo que quiere decir entonces que el campo 2, el campo que tenemos aquí, es más grande que el campo 1. Con lo cual, para un circuito, para un sistema de un conductor con su estrechamiento, donde aumenta la resistencia, debe aumentar el valor del campo eléctrico. Se necesita que aumente el valor del campo eléctrico en la porción donde se aumenta su resistencia. ¿Qué es lo que pasa si es que considero que las longitudes son diferentes? Vamos a poner que acá teníamos una longitud 2 y una longitud 1 y asumimos que las longitudes, bien, entre 2 y 1 son distintas. Puede pasar, puede pasar que al aumentar, por ejemplo, esta longitud y al disminuir esta, se haga mucho más exagerado el efecto de que la resistencia de la porción 2 es más grande que la resistencia de la primera porción. Puede pasar que si es que modificamos, por ejemplo, aumentamos la longitud de la porción 1 y reducimos la longitud de la porción 2, entonces podría pasar de que estas dos resistencias se igualen. Hay una posibilidad a partir de la cual para dos secciones diferentes, si es que yo tomo dos longitudes diferentes, estas dos resistencias sean iguales. Bien, en ese caso, lo que vamos a ver es que la diferencia de potencial que vamos a medir acá, la diferencia de potencial va a estar dada por justamente el valor de la resistencia multiplicado por la corriente. Si a ese valor de la resistencia multiplicado por la corriente lo divido por la longitud, entonces podría tener el caso en el que el campo eléctrico resultante en esa porción sea más chico que el campo eléctrico de este lado. Bien, podría ser al revés. Si es que sigo en el razonamiento que tenía, si es que aumento acá la longitud, bien, para igualar las resistencias, aumento la longitud de este lado y acorto la longitud de acá, el campo eléctrico de este lado crece y el campo eléctrico de este lado disminuye. ¿Está bien? Si aumento de este lado, el campo eléctrico disminuye. Si aumento de este lado, este campo eléctrico disminuye. Bien, si aumento de este lado y este campo eléctrico disminuye, lo único que hace es exacerbar esta conclusión que iba de la mano con esta conclusión. ¿Está bien? Bueno, quiere decir entonces que en los materiales metálicos, la circulación de corriente debe vencer a la resistencia eléctrica del material. A su vez, la fuerza que se encarga de que se venza esa resistencia a la circulación es la fuerza que proporciona la diferencia de potencial, ¿bien? O lo que es lo mismo, el campo eléctrico. Ustedes se acuerdan que nosotros, después de haber visto la ley de Coulomb, podíamos definir que un campo eléctrico hacía una fuerza sobre una partícula cargada que podía ser escrito de esta forma. ¿Bien? La fuerza era igual a la carga por el valor del campo eléctrico. Bueno, acá pasa lo mismo porque acá estamos hablando
que tenemos cargas, que son los electrones, en el caso de los materiales metálicos, son los portadores que pueden conducir la corriente, entonces son electrones. Bueno, tendríamos la carga de los electrones por el valor del campo, me daría el valor de la fuerza. Y hay un valor de una resistencia que se opone a que esta corriente circule. Si se opone a que esta corriente circule, lo que estamos haciendo es compensar esta fuerza con una fuerza de rozamiento. Al compensar la fuerza con una fuerza de rozamiento, podemos decir que la aceleración es nula, ¿bien? Porque la fuerza que propicia el movimiento de los electrones queda compensada con la fuerza de rozamiento de forma tal que no hay fuerza resultante, con lo cual podemos decir, si no hay fuerza resultante y sabiendo que la aceleración se podía desprender de la fuerza como masa por aceleración, entonces si no tengo aceleración porque su velocidad, la velocidad de los portadores de carga es constante, en ese caso lo que tenemos es justamente de que la corriente no va a variar en el tiempo, estamos hablando de que es una corriente que es invariable en el tiempo en esa condición. Si es que por el contrario, conforme se va pasando el tiempo, yo tengo una aceleración que va haciendo que la velocidad aumente, entonces quiere decir que gradualmente, conforme aumenta el tiempo, aumenta la cantidad de electrones que circulan por una determinada, o que mejor dicho, que atraviesan un determinado volumen de la pieza metálica, y eso hace que entonces tenga un aumento de la corriente. Bien, eso sería una corriente que ya es variable en el tiempo. Bueno, dicho lo que tenemos hasta acá, tendríamos que decir que cuando la corriente sea constante en el tiempo, la vamos a mencionar con una I mayúscula, I latina mayúscula. Bien, y cuando la corriente sea variable en el tiempo, podemos definirlo como una función del tiempo, entonces lo escribiríamos de esta forma, o directamente con la I latina minúscula. Corriente variable. Bueno, para finalizar el capítulo, lo que vamos a hacer es establecer, hasta acá nosotros teníamos a la resistencia de los materiales metálicos, ¿bien? Lo que vamos a establecer es que estas resistencias cambian también con la temperatura. De hecho, podemos expresar ese cambio de resistencia con la temperatura de acuerdo a la expresión R, para cualquier temperatura, es igual al valor de la resistencia a una determinada temperatura multiplicado por 1 más alfa. Bien, este alfa es un coeficiente de variación con la temperatura para la resistencia eléctrica multiplicado por el valor de la temperatura en esa condición. O sea, si yo tengo una temperatura distinta a la de referencia, en realidad, permítanme, vamos a hacer una corrección, porque esto lo estamos presentando como algo absoluto, vamos a hacerlo así, un delta T. ¿Bien? Quiere decir que acá, si yo tengo una resistencia a una determinada temperatura, que por lo general, cuando yo refiero a una temperatura, lo hago a 20 grados Celsius. La resistencia de los materiales eléctricos se suele referir a 20 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, yo tendría el valor de la resistencia
a la temperatura de referencia más alfa, que es la constante de cambio con la temperatura, por, esto sería la temperatura a la que me interesa calcular menos la temperatura de referencia por el valor de la resistencia a la temperatura de referencia. Quiere decir que si incremento, por ejemplo, yo tengo un material que está referido a 20 grados Celsius. Si incremento la temperatura, entonces la resistencia eléctrica va a ser más alta para este material. Y si es que esta temperatura la hago disminuir, ¿bien? La resistencia eléctrica va a ser, si es que la temperatura a la cual quiero conocer el valor de la resistencia se iguala con la temperatura de referencia, entonces yo sé que esto se hace cero, esta resta se hace cero, entonces me queda únicamente la resistencia a la temperatura de referencia. Y si es que hago que este valor sea más chico que el valor de la temperatura de referencia, entonces esta diferencia va a quedar negativa y por tanto esta suma, este valor más, se transforma en un valor menos, como esta resistencia siempre va a ser positiva, ¿está bien? Y este valor alfa es positivo, entonces lo que va a pasar es que en ese caso, cuando la temperatura a la cual yo quiero estudiar el valor de la resistencia es menor que la temperatura de referencia, el valor de la resistencia del material es más chico. ¿Bien? O sea, tiene menos oposición a la circulación de la corriente si es que yo hago reducir el valor de su temperatura. Al punto tal que si puedo disminuir el valor de la temperatura lo suficiente, podría pensar en que la resistencia eléctrica puede achicarse tanto, nunca va a ser cero, pero puede ser muy, muy, muy chico al punto tal que se haga casi despreciable. ¿Está bien? Ese es el caso de los superconductores. Lo que estamos viendo acá es el caso de los superconductores a temperaturas bajas. ¿Bien? Cuando tenemos superconductores, habitualmente es porque estamos agarrando un material normal a temperatura ambiente, pero le reducimos su temperatura para que justamente no tenga valor de resistencia apreciable. Bien. Vamos a dejar acá, no vale la pena empezar con el próximo capítulo hoy. Vamos a dejar acá por la clase de hoy. La semana que viene vamos a arrancar con el capítulo de circuitos. El cuadernillo del capítulo de circuitos no está colgado en el Classroom, lo voy a estar colgando durante la semana. Quiero terminar de hacer unas correcciones, no lo había subido por eso, así que le vamos a hacer unas correcciones y posiblemente entre el miércoles y el jueves de esta semana esté en el Classroom. Lo que quiere decir es que para la semana que viene van a tener el cuadernillo, para el lunes de la semana que viene van a tener el cuadernillo para poder ver el tema de circuitos directamente del cuadernillo. ¿Está bien? Si hay preguntas, las atendemos, si no, hasta acá llega la clase. Profe, una preguntita. Sí, por supuesto. El alfa ese que era, Este alfa es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. coeficiente de variación de resistencia por la temperatura. Bueno, gracias, profe, así lo noto. Gracias, profe. No, por favor, no hay ningún problema. Profe, Sí. ¿me podés volver a explicar así cortito lo de superconductores? Eso que dijiste lo último, que no llegué a Sí. notar bien. Sería un fenómeno donde se aprovecha justamente la cualidad que se tiene. Esta es una cualidad, esto es típico de todos los materiales metálicos. Si yo desciendo la temperatura, la resistencia va bajando. Al punto tal que si esta temperatura se hace suficientemente baja, la resistencia eléctrica podría ser despreciable, nunca va a ser cero. Fíjate que para que sea cero,
lo que tendría que pasar es que esto se iguale con lo que tengamos de este otro lado negativo. ¿Está bien? Entonces, ahí sí podríamos tener resistencia a cero. Lo cierto es que no llegamos a cero, pero sí llegamos a valores despreciables de resistencia. En esos casos, cuando tengo valores despreciables de resistencia, quiere decir que un pequeño campo eléctrico en el material hace que circulen corrientes muy grandes, de valores absolutos grandes, realmente grandes. Entonces, de ahí viene la característica de los superconductores a temperaturas bajas. Después vamos a pegar una revisada, digamos, pero es súper rápido. A los más adelante esto lo vamos a hacer a los superconductores a temperatura ambiente. De hecho, hay superconductores a temperatura ambiente, pero es raro su efecto porque en realidad se tienen que dar ciertas características de entorno para que sea justamente un superconductor a temperatura ambiente. Lo que suele pasar es que si yo quiero conseguir un superconductor, tengo que enfriar al material. Bueno, como aplicación práctica de esto, en algunos radiotelescopios, si yo quiero disminuir la distorsión de las ondas de radio que recibo desde el exterior del planeta, lo que se hace es disminuir apreciablemente la temperatura en el amplificador de las ondas de radio y en el receptor de las ondas de radio. De manera que todas las resistencias que están asociadas a las partes metálicas de los circuitos, todas esas resistencias se hacen suficientemente bajas como para eliminar justamente la distorsión que aparece. La resistencia es responsable en los circuitos de corriente alterna, es responsable de algo que nosotros conoceríamos como atenuación en los circuitos. O sea que conforme la corriente eléctrica pasa por los circuitos, va disminuyendo su módulo y eventualmente también puede ir cambiando la fase, o sea, el ángulo. Eso lo vamos a ver después cuando veamos corriente alterna. Pero va disminuyendo su módulo conforme sea más grande el valor resistivo. Entonces, a cada paso que da en el circuito, encuentro un nuevo valor resistivo y eso hace que sea, se vaya achicando la corriente debido a que va aumentando la resistencia. Ergo, lo que tenemos es un efecto de atenuación. Si yo hago que esas resistencias sean despreciables, el efecto de atenuación se disminuye y ahí tenemos una aplicación práctica de la eliminación o llevar a valores despreciables la resistencia eléctrica, llevando la temperatura a temperaturas muy bajas. Bien, cuando estamos hablando muy bajas, estamos hablando de, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, del nitrógeno líquido o la temperatura del helio también, o del hidrógeno. ¿Está bien? Para algunos radiotelescopios, donde se necesita tener poca distorsión, se usa, por ejemplo, hidrógeno como material refrigerante, hidrógeno líquido como material refrigerante. Entonces, eso hace que yo tenga resistencias despreciables y disminuyo de esa forma las alteraciones que reciben las ondas que se procesan en esos circuitos debido a los valores resistivos. Listo, profe. Gracias. Buenísimo. Profe, ¿en qué situaciones se emplearía la corriente constante y la corriente variable así para diferenciarlas? Bien, fantástico, es una excelente pregunta. Nosotros ahora, en la primera parte de lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene, vamos a ver los circuitos de corriente continua. Los circuitos de corriente continua, yo te hago un dibujo que básicamente es un circuito de corriente constante. Independientemente del valor de la fuente, esta fuente tiene un valor permanente, constante en el tiempo. Lo tomamos como si fuese ideal. Yo sé que si esto es una pila y la dejo conectada, que justo tengo la luz, a una resistencia durante mucho tiempo, esta pila va a bajar la diferencia de potencial porque se va a ir descargando. Pero asumiendo que esto es una fuente que es ideal y no se descarga jamás en la vida, entonces yo tendría una corriente que desde el momento en que se establece la conexión hasta más allá de ese momento, ¿bien? La corriente va a tener
el mismo valor, incluso con un tiempo tendiendo a infinito. Siempre la corriente va a valer lo mismo. Ahora, tengo un caso, que es el que vamos a estudiar a partir ya del capítulo que viene. Por ejemplo, si yo interpongo un capacitor, yo hago un circuito así. Fuente de corriente continua, capacitor. ¿Bien? Si el capacitor está primero descargado y luego yo cierro este interruptor, entonces la corriente en el capacitor, si yo dibujo corriente tiempo, la corriente en este capacitor va a tener una evolución exponencial de esta forma. ¿Bien? Entonces acá esta corriente va a ser variable en el tiempo. Otra forma de tener una corriente variable en el tiempo es si es que analizo, por ejemplo, no puedo llevar la pizarra más arriba, borro acá. Si es que analizo, por ejemplo, un circuito alimentado por corriente alterna. Si es que yo a este circuito con una resistencia lo alimento con corriente alterna, lo que voy a tener es que para cada instante, esto lo vamos a ver más adelante, así que no voy a ahondar demasiado en esto, pero para cada instante que pasa, yo tengo un valor de diferencia de potencial diferente y por ende, en el circuito se imprime un valor de corriente distinto. Incluso puede cambiar el sentido, el valor de la corriente. Entonces ahí tendríamos tres formas de conseguir, ya sea valores con corriente constante o valores con corriente variable partiendo de una fuente constante, como es este caso, o de una fuente variable, como es el caso que acabamos de explicar. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe, de mi parte no. Gracias. Bueno, fantástico. Si no hay más preguntas, entonces dejamos acá. La semana que viene arrancamos con circuitos. Vamos a ver de hacer un trabajo práctico entonces dentro de 15 días. O sea, la semana que viene hacemos circuitos, dentro de 15 días. No sé si es el examen dentro de 15 días. O cae 25 de mayo, no sé. Bueno, ahí haríamos un trabajo práctico y si no, la próxima clase que haya clases, haríamos el trabajo práctico. Les voy a mandar la guía para que la tengan con antelación. Vamos a tratar de meter en esa misma clase varios trabajos prácticos y la idea es tener algunos trabajos prácticos que son cualitativos y otros trabajos prácticos donde vamos a tener que tomar valores y sacar conclusiones. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, fantástico entonces. Nos estamos viendo la semana próxima. Que tengan todos muy buenas tardes. Chao, profe. No, Perfecto. Gracias, profe. Alberto, Hasta luego. una consulta. Sí, En el dibujo del apunte, viste que vos hiciste la sección 1 y 2, abajo de la figura dice conexión de dos capacitores en serie. Eso está mal el texto, ¿no? No, quedó un error ahí, Sergio. Ah, son dos conductores. Son dos conductores, sí. Quedó un Está error. bien. Quedó No, un y error. la clase pasada, bueno, después que se cortó, repasamos ahí con los chicos el ejercicio este de capacitores que había quedado. Si bien ahora en la práctica igual lo vamos a arrancar con capacitores, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En la práctica creo que están a 2 clases de arrancar con capacitores. Si no entendí mal, es así. Está bien. Si tenés alguna pregunta, a ver, recordame cómo era el circuito. No, era un conductor lineal que estaba recubierto con un material que tenía una permitividad de 2,5, después había un espacio de aire que tenía permitividad 1. Sí, esto era así, ¿no? Tenemos acá la primera capa. Esto tenía El epsilon 2,5 y acá y 1. afuera 1. Sí, Bueno, estaban los radios y diámetros, pero bueno, básicamente lo habíamos pensado como dos capacitores en serie si íbamos del centro hacia afuera. exactamente, es así. Van a tener que conseguir el valor de la capacidad a partir
del capacitor cilíndrico. Son 2 capacitores en serie, ¿bien? Con lo cual van a tener que hallar las capacidades para el capacitor cilíndrico, uno a continuación del otro, ¿bien? En serie. Eso lo podrían hacer hallando, digamos, los valores de cada una de las capacidades y después haciendo la serie, pero lo recomendable sería hacerlo en un solo tiro, digamos, en una sola expresión. ¿Está bien? Lo recomendable, digo, no sé, digamos, lo recomendable es que lo hagan por el camino que les parezca mejor y el que mejor entiendan, pero ustedes podrían decir, che, tenemos un capacitor 1 y un capacitor 2 y sabemos que el capacitor equivalente va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 elevado a la menos 1. ¿Bien? Perdón, acá el igual me quedó. Esto, si ustedes consideran la capacidad del primer capacitor cilíndrico y la capacidad del segundo capacitor cilíndrico, les va a quedar esta expresión. ¿Bien? Tienen el capacitor equivalente, va a ser una conexión serie. Entonces, el resultado de esa conexión serie va a ser este. Si lograron encontrar el valor de cada una de las capacidades, resolviendo esta expresión, tienen entonces el valor de la capacidad equivalente. Está perfecto. Sí, aplicando la fórmula daba, en la parte interior daba algo de 10 pico y afuera daba 0,9, una cosa así. Y bueno, de lo que vimos ahí en teoría, en serie, el valor resultante debería ser menor al más chico, digamos. Exactamente, O sea, sí, ahí en o ese sea que caso eso te va a daba quedar algo así como 0,8 picofarad. Exactamente, Está bien. exactamente, es correcto. Profe, Sí, yo cuando planteé el ejercicio tuve una duda que me planteó confusión con el tema de los radios. Viste, yo también lo planteé en serie como uno que sea con el dieléctrico y otro como que esté en el vacío, digamos, así en serie. ¿Y cómo son los radios que tenés que tener en cuenta? Porque ahí me confundía. bien, vos vas a tener que tener, el primer conjunto de radios que vos vas a tener que tener en cuenta va a ser, si es que vos lo ves de esta manera, vas a tener el radio de la varilla, el radio de la capa aislante de la primera capa aislante. Esta capa aislante que dibujo rayada, ya te plantea 2 radios, entonces vos de ahí vos podías decir que la capacidad para el primer sistema, esto corregime ahora de memoria, te lo estoy escribiendo, 2pi epsilon, epsilon r, dividido el logaritmo, y acá sería, vamos a poner el radio 1 sobre el radio 0. Ahora lo hacemos de frente. Esto sería así, visto de frente. El radio 0 sería el del conductor central, R0. El radio 1 sería el del primer aislante. Y acá podríamos ponerle el radio 2 a la segunda capa. ¿Bien? Creo que queda así multiplicado por la longitud. Sí, sí. Bien. Entonces, acá vos vas a tener el primer capacitor. Si es que haces R1, R0. Bien. Ahora, para el otro capacitor, esto vamos a poner C1, el otro capacitor sería entonces 2 veces pi, el epsilon 0, epsilon R2 por la longitud sobre el logaritmo. Y acá te va a quedar el radio 2, que sería el externo, perdón, tapé con la mano, tapé todo el dibujo, el externo, dividido el radio 1, que sería el interno, el que está entre el centro y el primer aislante, el primer elemento aislante. Entonces ahí ya tenés los 2 capacitores. Después aplicás directamente esta expresión. Claro, claro, mi duda era si tenía que tener en cuenta el radio 0 o el radio 1, pero ahí entendí. Gracias. Ahí está. Ahí está, entonces te quedó claro. Sí, sí, sí. Fantástico. Buenísimo. Profe, Sí. ¿vos tendrás idea de cuándo podría ser el primer parcial, más o menos? Sí, tengo una idea. Lo íbamos a publicar en esta semana, más o menos finales de junio vamos a tener el primer parcial.
que va a alcanzar en los temas de teoría y en los temas de práctica todo lo que se dé hasta la fecha del parcial. ¿Bien? Bien. Entonces puede ser que con la teoría alcancemos un poquitito más que lo que vean en la práctica, ¿está bien? Ah, claro. Pero Sí, sí. va a alcanzar hasta lo que se vea. Yo supongo que vamos a hacer una clase de repaso muy rápida, pero va a ser una clase de repaso, pero tanto en la práctica como en la teoría. Pero la idea sería esa. La última semana o la penúltima semana de junio, estar tomando el examen. Ah, bueno, listo. Listo, gracias. Buenísimo. Recuerden que el examen es para aprobación directa, ¿eh? O sea que si les va bien en la teoría, les va bien en la práctica. Lo único que les queda rendir al final es un complemento, que eso nos vamos a poner de acuerdo para rendirlo fuera de mesa. Es un complemento donde entra lo que no alcanzamos a evaluar durante el año. Habitualmente, esto no digo que sea la constante, pero sí suele pasar. Incluso dando clases de esta forma, que solemos ir un poco más rápido, incluso dando clases de esta forma, suelen quedarnos algunos temas que no podemos darlo. Entonces eso lo van a tener que leer ustedes solos y lo van a tener que rendir, van a tener que demostrar conocimiento sobre esos temas. Lo posible es que se les tome un problema y un poco de teoría y algún coloquio sobre ese último o últimos temas. El año pasado nos pasó que nos quedó todo calor, sin completar. Pero llegamos a ver ondas, llegamos a ver un montón de cosas. O sea de que, en particular, si les queda calor es un tema bastante sencillo, más que ustedes. Lo que nosotros vemos en calor, yo ahora no recuerdo en qué materia ustedes ya lo ven, pero siempre que dábamos calor, siempre me decían, esto es lo que se ve, no sé si en química general, no tengo ni idea, porque es la parte de gases reales, toda esa parte que ustedes ya suelen verlo, digamos. La única parte que no ven es la parte de dilatación lineal, volumétrica, esas cosas, y la parte de ciclos, que creo yo de que de todas formas igual una idea van a tener. Así que no sea mucho problema, porque es bastante sencillo el tema que les queda para estudiar solos. Gracias, profe. Buenísimo. Profe, disculpen, el capacitor 2 está dividido en logaritmo del radio 2 entre el radio 0 o radio 1. No puedo alcanzar bien. Perdón, no, es radio 1. Bueno. Tengo justo una lámpara que le pega el brillo a toda la pizarra, entonces por ahí suelo moverlo para que se vea, pero es el radio 1. Profe, Sí. ahí donde dice capacitor 1, Sí. dice 2, en el dice 2pi por E sub 0 sería eso. Claro, esto sería en realidad el E sub 0, exacto. Este sería la permeabilidad dieléctrica del vacío. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿no? E sub 0, E sub R1, o sea, la relativa a 1, que sería el de 2,5. Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta la semana próxima. Buenas Gracias, noches. profe. Hasta la próxima.